Bueno, el romance de Enrique con el Paraguay comienza en el año 89, cuando Paraguay comenzaba a dar sus primeros pasos en democracia y ya apenas comenzamos a caminar en ese mundo de libertades, cuando ya surgió el primer conflicto importante. El conflicto fue la huelga de los obreros de Yacyretá, una huelga pidiendo reivindicaciones laborales que prácticamente llevaba 90 días. Decían que cada día que se paralizaba la construcción de la represa costaba algo así como cerca de 5 millones de dólares. Una huelga de 90 días que no se podía destrabar, que cada vez era más violenta sus manifestaciones, ¿verdad? Intentaron mediar la Iglesia Católica, diferentes políticos, líderes sociales, y no se pudo destrabar esa huelga hasta que contrataron a una empresa argentina experta en mediación y negociación para que actúe un poco de mediador en este conflicto. Esa empresa era la empresa donde estaba Enrique Fernández Longo. Él vino con su socio y hicieron una serie de encuentros con la parte del conflicto y casi como mágicamente en 2 o 3 días se solucionó, se llegó a un punto de acuerdo y se levantó la huelga. No, y me acuerdo nomás que cuando cerramos el acuerdo para que él venga para dar una clase para nosotros, él llegaba una noche en un vuelo a las 2 de la mañana y yo agarré y dije, che, bueno, mira, me parece que yo me tendría que ir a buscarle, no le quise mandar así a buscar con alguien. Entonces me agendé, me fui a las 2 de la mañana y le esperé. Y bueno, a mí me parecía ya un tipo muy interesante, pero realmente no me voy a olvidar nunca que del aeropuerto al hotel, que se había quedado en un hotel del centro, porque en el centro era ese evento que habíamos hecho, en ese trayecto que habrá durado, no sé, 30 o 40 minutos, yo aprendí más que en toda la universidad. Y eso realmente fue impresionante, porque eso era Enrique. El tipo, en una charla con él, te dejaba un conocimiento así increíble, un conocimiento único. No sé, nosotros por suerte después pudimos tener una excelente relación con él y con Ceci, con mi señora. Me acuerdo que cuando nació nuestra hija hace un año le mandamos una foto a Enrique, el otro día estaba chequeando los mails, le puse yo, ¿qué tal tío Enrique? Ya llegué, no sé qué, y él se había emocionado mucho porque de verdad después pudimos hacer una excelente relación con él. Tuvimos la oportunidad de desayunar, de almorzar, de salir a cenar, de hablar de la vida, de hablar de la familia, de hablar de la empresa. Entonces fue muy rico todo lo que por suerte pudimos vivir con él. Y conceptos de él que para mí fueron únicos. No sé, uno, negociar. El arte de negociar es decirle al otro que le necesitas, porque solo no puedo. Cuando él me explicó eso, por ejemplo, yo dije así, claro, ¿por qué uno tiene que negociar con alguien? ¿Por qué alguien tiene que sentarse a conversar con alguien? Porque solo uno no puede. Si yo, lo que fuese, o sea, cuando yo me siento a hablar de lo que sea con alguien es porque solo no puedo. O sea, cuando yo me siento a hablar con un proveedor, ¿por qué hablo con un proveedor? Porque solo no puedo. Cuando me siento a hablar con un cliente, ¿de qué estoy hablando? Porque solo no puedo. Si yo hubiese podido todo, hubiese sido un tipo omnipresente, no hubiese necesitado a nadie, no hubiese necesitado negociar con nadie, porque la vida no es así. Entonces me acuerdo de eso, fueron una de esas cosas así como muy poderosas en mi vida, ¿no? Me hizo acordar también a una discusión que surgió en un momento dentro de la clase con uno de los participantes, cuando lo que nosotros habíamos de alguna manera prometido era un módulo de negociación y él, claro, nos te sacaba como el módulo de negociación tan tradicional, ¿no? Entonces él hablaba un poco más de la vida, un poco más. Entonces llegó un momento que se para a una persona y le dice, disculpe profesor, ¿pero este módulo es de ética o de negociación? Porque no entiendo, porque para mí que estamos hablando más de ética que de negociación. Y me acuerdo la respuesta de Enrique que fue, y dígame señorita, si la negociación no se trata de ética, ¿de qué se trata entonces? Y era brillante Enrique, entonces pues claro, era eso, o sea, ¿por qué hablar de otra, por qué hablar de una técnica de negociación si no hablar de ética antes? Bueno, yo a Enrique lo conocí hace casi 20 años y realmente tuvo un impacto súper importante en mi vida. Tal vez de las muchas cosas que aprendí de él, hay una que me marcó realmente y fue algo que el día que
me contaron que se había ido, sentí un agradecimiento inmenso. Era simpático porque estábamos haciendo un cursito con él y Sal le dice él que todos los contratos en la vida, los contratos con uno mismo, con nuestros seres queridos, en nuestro trabajo y en nuestra vida en general, cada cierto tiempo tienen que ser revistos y evaluados. Y uno tiene que volver a tomar las decisiones y las condiciones de su propia vida. Eso para mí fue absolutamente trascendental en millones de momentos de mi vida, porque me hizo notar la responsabilidad que tenía acerca de las cosas que iba haciendo, decidiendo y pasando. Fue hermoso también porque me dio el poder de la libertad de decidir y de optar por las cosas que para mí fueran importantes. Eso yo hasta hoy le agradezco enormemente. Tal vez su gran calidad humana, su cariño, su respeto por las personas y por las diferencias sean una contribución que marcaron mi vida y mi forma de ser en muchos momentos. Y su gran pasión por Paraguay también fue algo que le agradecí, porque realmente fue una persona que desde hace muchos años nos miró con cariño, nos dio lo mejor de sí mismo y hasta te diría que se puso nuestra camiseta con más responsabilidad y ahínco que nosotros mismos. Así que bueno, hoy poder hacer este pequeño homenaje póstumo y recordarlo con todo el cariño es lo mínimo que puedo hacer. Uno lo aprende cuando está en el éxito. En el éxito mucha gente está abrumada por el éxito y encima se la cree. Cuando pasan estas cosas uno se hace nuevas preguntas. De nuevo volvemos a la conversación. Y entonces esas preguntas nos llevan a poder imaginar creativamente cosas diferentes a las que estuvimos haciendo. Entonces siempre en los momentos de crisis, cuando se habla de la crisis como peligro y oportunidad, es decir, el famoso ideograma japonés, en realidad el momento de crisis es el momento de aprendizaje, porque es el momento en el cual, si logramos soportar el pequeño bajón, digamos, de nuestro optimismo, y podemos empezar a ver las oportunidades, hay un crecimiento enorme. Por ejemplo, ¿qué cosas ya tenemos entre nosotros que no estamos aprovechando? ¿Qué cosas de mi propio conocimiento yo no aprovecho porque lo aplico en compartimentos estancos? Es decir, a veces yo digo, si no aprendiéramos nada nuevo, imaginemos que nos quedamos con lo que tenemos adentro, pero aprendiéramos a utilizar universalmente lo que sabemos en distintos aspectos de nuestros aprendizajes, enriqueceríamos nuestro patrimonio de una manera fenomenal. Pero hay cosas que las aplicamos en el trabajo y no las aplicamos en casa. O hay cosas que funcionan muy bien en casa y se nos ocurre que el trabajo es una cosa diferente. Y en realidad, más allá de los nombres, familia, empresa, país, club, lo que fuere, en realidad siempre somos un conjunto de personas que estamos haciendo intercambios intelectuales, emocionales, de conocimientos, de experiencia, de ganas. O sea, las cosas esenciales siguen siendo esenciales. Esto de que nacemos, salimos del vientre de mamá, donde estábamos tan cómodos y tan bien arropaditos y tan bien alimentados, y pasamos a la vida. Y a partir de ahí, todos son posibilidades. Es decir, si yo las vivo con miedo, en lugar de ser posibilidades, son amenazas. Si yo las vive como posibilidades y encima de eso me voy cargando de cierto optimismo, me convierto en una fuente de energía para mí mismo y para los demás. Es decir, básicamente el cambio y el liderazgo nace en la conversación conmigo mismo. Es decir, cómo yo quiero aprovechar lo que tengo y cómo puedo explorar lo que todavía no vi que tengo, pero que muchas veces el otro me lo dice. A veces me lo dice en un elogio y a mí me llena de vergüenza, en lugar de decir, bueno, esta persona no parece que fuera demagogo, decir, ¿por qué me dice esto? Exploremos esto, o hagámosle nuevas preguntas. ¿Vos por qué crees eso? Es decir, de nuevo volvemos a la dinámica del aprendizaje. En realidad la vida es un aprendizaje continuo donde nunca nos recibimos de nada, somos siempre exploradores, y somos exploradores de lo que no sabemos.
En cuanto nos quedamos en la zona de confort de empezar a repetirnos, nos convertimos en burócratas de nuestra propia actividad. Nos aburrimos con ellas, ponemos el ceño fruncido y cuando queremos acordar desplazamos lo que era la expresión de nuestra personalidad, que era el quehacer como emprendedores, lo convertimos en algo que tengo que hacer para ganar dinero. Y en lugar de ser el fin de voy a hacer lo que me gusta y con esto voy a ganar dinero, altero los términos y le doy más importancia al dinero que a mi propia felicidad. En ese momento cambió mi proyecto. A lo mejor puedo tener un proyecto muy exitoso desde el punto de vista del dinero. Probablemente tenga un proyecto con bastantes fracasos desde el punto de vista de mi propia existencia. Y ahí yo tuve oportunidad de conocerle a través de un amigo común que también se nos fue este año, que es Ernesto García. Ernesto lo conocía, Enrique me presentó y a partir de ahí comenzamos a tener primero una relación laboral. Él era asesor de Bepsa, una empresa que yo estaba como director en ese momento, y esa relación laboral que después se transfirió a familiar, a Financiera Familiar y al Banco Familiar, se fue convirtiendo en una relación de amigos, ¿verdad? Una relación de amigos donde compartíamos horas cenando juntos, conversando en Asunción o en Buenos Aires. Una relación de amigos donde de a poco él me fue transmitiendo, me fue abriendo otras ventanas. Yo estaba muy metido en el mundo laboral, en el mundo empresarial, muy cómodo en el mundo empresarial. Y me comenzó a abrir otras ventanas, otras posibilidades que yo nunca había previsto, pensado, ¿verdad? Como por ejemplo comenzar a escribir. Yo escribía regularmente, pero para la empresa, para la gente de la empresa. Él leyó algunos de mis escritos y me dijo, ¿por qué no lo mandas al diario? Para ahí te publican. Y bueno, ahí comenzó mi relación con los medios de comunicación, ¿verdad? Comencé a enviar mis escritos a ABC primero y a Última Hora después. Y comenzaron a publicarme y eso se convirtió después en un hábito y se convirtió después finalmente en un espacio de expresión el cual yo me siento enormemente feliz, ¿verdad? Y donde puedo volcar, digamos, mi idea, mi pensamiento para la gente, para la sociedad paraguaya en general, pero para mí en particular. Yo siempre repito una frase del gran filósofo español Julián Marías que dice, la gente cree que porque pienso escribo. Y Julián Marías decía, no, es al revés, porque escribo pienso. O sea, cuando uno se ve obligado a escribir es donde uno se ve obligado a pensar, ¿verdad? Entonces para mí ese espacio que me inspiró Enrique, de alguna manera me estimuló Enrique a que abra esa ventana y me meta en ese mundo, es un espacio de una enorme realización personal y también de grandes aprendizajes, ¿verdad? Estoy muy contenta por tener la oportunidad de hacer este homenaje a Enrique Fernández Longo. Enrique fue un maestro, fue un compañero de ruta en el trabajo y sobre todo un amigo, un gran amigo, un querido amigo. Era una persona muy especial, sereno, con quien se podía conversar horas sin aburrirse, sin que uno se dé cuenta de que el tiempo transcurrió, con muchos conocimientos y ya con mucha sabiduría. Él intentaba cambiarme ese estilo acelerado mío, seguramente intentaba sin demostrar mucho, haciéndome notar la importancia de disfrutar de todos los momentos, de valorar lo que te toca vivir lentamente. Por supuesto que hasta hoy sigo intentando seguir sus orientaciones. Enrique era un eterno aprendiz, una persona que se sorprendía, se asombraba con todo lo que escuchaba, con todo lo que veía. Era un respetuoso profundo del otro y hacía un culto de la palabra, desde su profunda convicción de que con la palabra se podía acariciar o se podía destruir. Era un experto en negociación, en resolución de conflictos, y con él aprendimos a mirar la negociación no como la tradicional pulseada
donde uno intenta siempre sacarle ventajas al otro, sino como él decía, un camino, como un ponerse de acuerdo para ponernos de acuerdo. Él era muy especial para encontrar este tipo de frases. Nos acompañó en el curso durante 7 años y en los últimos ya lo vimos sufrir con su deficiencia respiratoria. Fuimos viendo que se iba poniendo viejo, pero siempre dejó huellas en todas las personas que lo conocimos y que lo tratamos. Con Marta, su esposa, una persona también encantadora, maravillosa, interesante, tuvimos durante muchísimos años largas tertulias, conversaciones encantadoras de horas en Buenos Aires, comiendo en lindos restaurantes, y con ellos aprendí a conocer y a saborear los mejores vinos. Lindos e imborrables recuerdos que van a acompañarme toda la vida. Enrique escribió un poema al hombre, con unas profundas reflexiones sobre las incoherencias y las búsquedas que tenemos los seres humanos, y que eran sus propias búsquedas, y a las que por supuesto seguramente no logró nunca encontrar respuestas. Y no quiero dejar de leerles unas cuantas estrofas de ese poema porque realmente vale la pena. El hombre, ese peleador interminable, ese buscador incansable de nuevos mundos y de nuevas cosas, ese creador de pirámides y destructor de sociedades, ese monógamo familiar que añora la libertad, ese conquistador de la luna que no sabe caminar, ese idealista que no sabe escuchar la música del tiempo y viola torpemente la armonía del mundo y se asombra ingenuamente cuando el precio aparece, ese erudito que ha perdido la sabiduría, ese, mi amigo, yo mismo, que seguiremos buscando y buscando por los siglos de los siglos. Amén. Te abrazo, Enrique, querido amigo.